Sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es lunes y es 8 de octubre. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Don Matías, ¿cómo le va? Muy buenos días, Consuelo. Muy buenos días, Nicolás. Trasnoché porque vi una entrevista que hizo anoche en El Informante Matías. Realmente impresionante. Impresionante porque... por tu calidad profesional. No, impresionante porque uno dice, bueno, ya, ¿hasta cuándo con los abusos de los sacerdotes? Y en fin... pero yo no había tenido la oportunidad de escuchar a una víctima de este sacerdote. ¿Cómo se pronuncia, Matías? Laplagne. Laplagne. Y aparte de la interés, este es un alumno del Liceo Barros Borgoño, años atrás. Aparte de la interés, la claridad Perdona, la precisión lesa del Colegio Carolina Llona de Maipú. Él estaba en una toma en el Barros Borgoño, donde coincidimos el año 2006. Pero muchas gracias, porque pensé, no, es una buena precisión, porque pensé que era alumno de ahí. Nada, ¿sabes qué? Siempre vuelve a valer la pena escuchar a las víctimas e ir conociendo los diferentes casos, porque al final, en realidad, hay una cultura generalizada de encubrimiento. Y punto. Y esto es igual a lo de Boston, y es igual. En Boston se descubrió porque un medio de comunicación finalmente decide acoger estas denuncias que tenía guardadas en un quinto cajón y empieza a ver el patrón de cómo van cambiando sacerdotes de lugar en lugar, y eso les permite entonces conectar con diferentes denuncias que se habían hecho y que no habían sido acogidas. Aquí es de otro tipo, porque aquí las denuncias se reciben en general dentro de la Iglesia Católica, y es ahí donde quedan frenadas. Y a mí eso me parece que no es solo una cultura, evidentemente es una opinión, una apreciación personal, pero ya cuando uno empieza a escuchar tantos casos, se reciben las denuncias y quedan ahí. Y hay ciertas personas que tratan de empujar las denuncias, como Hans Kast, por ejemplo, que se repite en varios casos. Empujar para que se esclarezca. Exacto. Que en ese momento él era el canciller del arzobispado. Y otros que tratan de frenarla. Bueno, claro. Y otros que tratan derechamente de frenarla. Y la verdad es que yo no me imagino cuántos años va a demorar la Iglesia Católica en recuperar la confianza de las personas, porque es realmente brutal. ¿Sabes cuál es parte del patrón? Aparentemente el no hacer nada, el dilatar, el demorar, intentando la búsqueda de la prescripción. Creo que ese punto es crucial, porque lo que decía Javier Molina en la entrevista que tuvimos anoche en El Informante, decía que, y este sí que es patrón también de todas las víctimas, de los psicólogos que conocen de estos temas, ¿por qué la imprescriptibilidad que debiera o se aspira a tener en casos como esto no es necesariamente para decir por qué esto es inaceptable y nunca puede quedar en el olvido o en la impunidad? No solo por eso, que eso correría para cualquier delito, es porque necesariamente las víctimas requieren de mucho tiempo para superar el abuso, luego para intentar rearmarse ellos, para rearmar su valor y luego hacer... Pero si de él pasaron, fue 2002, pasaron más o menos 10 años en que le contó a la primera persona. Es decir, sacarlo de su foro interno le cuesta 10 años a las personas. Entonces, por eso la imprescriptibilidad es una aspiración muy sentida de las víctimas. A mí lo que me llamó más la atención de la entrevista, y yo se lo he comentado a ustedes dos anoche, pero quiero compartirlo, no es necesariamente el detalle de cómo hace un abuso con un niño de 13 y de 15 años. Cómo parte primero con un abuso muy feroz desde el punto de vista de la conciencia, para después dar el paso en lo físico. Eso no necesariamente es lo que más me impresiona, porque eso ya lo hemos escuchado, eso ya es más o menos repetido, esa bestialidad, esa brutalidad de un abusador. A mí lo que me sorprende, y lo dice él con mucha claridad, es que este caso se transforma en paradigmático en cómo operó la Iglesia de Santiago, en este caso, donde están las huellas digitales, según él denuncia, de todas las altas jerarquías de la Iglesia. Él parte pidiendo una entrevista con el entonces cardenal Errázuriz. Él luego es recibido por el segundo que tenía a cargo, que en este momento se me da el nombre. Luego esto pasa al sacerdote Raúl Asbun. Luego esto pasa por el canciller Oscar Muñoz, que en su momento no había sido acusado de abuso, hoy día sí está acusado, se autoincriminó de abusos a un
un sobrino y a otros jóvenes. Es decir, el que dice en un momento, qué bueno que mi caso no se haya pillado, porque la Plañe hubiese tenido una condena de 1, 2, 3, 5 años, pero ahí hubiese quedado. Aquí, en cambio, como no se descubrió, ya han pasado los años, y entró la Fiscalía, están todas las huellas digitales clarísimas de cómo era la operación para encubrir, para dilatar y para no permitir que se produjera la justicia. Y esta cierta idea de la justicia paralela, de que porque las cosas suceden, era como la justicia militar. ¿Te acuerdas cuando todo quedaba en la justicia militar? Había delitos contra civiles y se veían en la justicia militar. Bueno, por último, la justicia militar, aun cuando no perseguía a nadie, no castigaba nada en violaciones a los derechos humanos, pero bueno, había un marco regulatorio. Ya Acá, claro, sanciones de 4 años, 5 años, irse a un monasterio, irse como sí, veíamos anoche al obispo Cox, a una casa de retiro, y la certeza de que finalmente eso era lo máximo que te podía pasar. Yo no creo que los sacerdotes tuviesen ninguna, ningún temor de que esto se iba a ver en la justicia civil, fíjate, nunca, jamás. Íbamos también. Oye, yo quiero, lo primero, yo tengo una discrepancia con ustedes. Yo no creo que haya habido máquinas de encubrimiento. Lo que hay es un desprecio total a las víctimas. Y una lógica respecto a que finalmente, ¿por qué digo un desprecio total a las víctimas? Porque finalmente el religioso, el sacerdote, el laico cercano a la iglesia es más cercano a mí que la víctima. Entonces yo, cuando tengo que elegir, entiendo la debilidad de mi cercano, pero lo protejo. Entonces, un desprecio total a las víctimas. Y yo creo que yo insisto, no creo como ustedes que haya máquinas de encubrimiento, sistemas. No, esto es mucho peor. A mí es mucho peor que un desprecio total a las víctimas. Y dado que el desprecio, lo otro ni siquiera existía. Un desprecio total a las víctimas. Dicho esto, tengo ahí una discrepancia contigo, Consuelo, respecto al tema de la justicia. Primero que nada, las causas de abuso, como hemos visto, no solo en la iglesia, sino que en muy pocos lugares llegaban a los tribunales. No había cultura, no había. Yo te diría que aquí del caso Sacarache en adelante hay una sensación respecto a que los abusos son delitos y son delitos graves. Y ahí hay que recordar que hubo gente como el ex senador, el hoy día ex senador Patricio Walker y otra gente que trabajó mucho en función de eso y de generar conciencia. Yo creo que ahí de repente los contextos no están de moda, pero hay que tener ojo. Yo creo que ese era el punto. Entonces, no creo. Segundo, el tema de la prescripción. En ese sentido, si estaban pensando en la justicia eclesiástica, estaban equivocados. Si la justicia eclesiástica levanta la prescripción a cada rato. A Caradima le levantó la prescripción, en todos los casos ha levantado la prescripción. O sea, la prescripción dentro de la justicia eclesiástica no es un tema. En el caso de este muchacho, Asbun, según él declara, Asbun le dijo muy rápidamente, esto está prescrito. A un niño, claro, a un muchacho en ese momento de 18 años, de acuerdo, 17 años. Pero al menos desde que se produce el cambio... tenía él al menos el abogado. Pero en prácticamente todos los casos en que ha habido condenas eclesiásticas, que no son supletorias ni reemplazan, son paralelas. O sea, nadie puede llegar a la justicia civil diciendo, no, a mí ya me condenó la iglesia y estoy recluido en un convento. No pasó con Caradima, no pasó con nadie. Es más, en el caso de Caradima, la justicia civil declaró que los hechos estaban prescritos y la justicia canónica amplió la prescripción. O sea, tampoco creo que sea el caso. Yo creo, lamentablemente creo que ustedes estoy en desacuerdo con algunas cosas respecto a la prescripción, a lo que es la justicia canónica, pero creo que hay un error también. Yo insisto, esto no es una máquina, esto es mucho peor. Es mucho peor que una máquina. Es el desprecio absoluto a la víctima. Yo me pongo del lado de quien tengo cerca. Sí, pero el desprecio de las víctimas es individual. No. Las máquinas, por así decirlo, si es que las hay en algunas partes, porque también creo que sería tremendamente injusto, y esto corre para cualquier institución, pensar que es una institución que hace una máquina. Hay una práctica muy extendida. Pero claramente... Porque esto pasa en colegios laicos también, en colegios católicos, en familias, en asociaciones de cualquier tipo. Si tú te se han encontrado en clubes de fútbol en Argentina recién. Esto es propio del ser humano.
Lo que pasa es que puede haber condiciones que de impunidad, Ahora, de este clericalismo que no ayudó para nada. En fin. Todo lo contrario, pues, o sea, el clericalismo fue lo que te llevó a que tener una figura superior a las cuales no se les podía hacer ni decir nada. Y ellos se consideran a sí mismos así. O sea, yo creo que ese es el punto. Sí, por ahí pasa. Ahora, pero hay un Hans Kast, hay un Jaime Ortiz de Lascano, ha habido mucha gente que dentro de la propia iglesia, hace muchos años un caso bastante más desconocido de un cura a quien yo le tengo mucho afecto y que sufrió persecución dentro de la iglesia por intentar denunciar ciertos hechos, que es Álvaro González. O sea, la verdad que no, o sea, por cada malo hay más de un bueno, o hay al menos equivalentes. Yo siento que, pero en todo caso los buenos... Perdieron los buenos. No, porque de cierta manera, estoy pensando en el propio Hans Kast, que investigó tantos casos, pero es alguien tan ordenado que nunca quiso... salirse de la fila e ir él a denunciar. Nunca quiso tirar el mantel. Entonces yo me acuerdo de haberlo ido a buscar para casos, varios casos que le había llevado, tocarle la puerta. Nunca quería dar entrevistas, nunca quería salir de la institucionalidad como con una fe absoluta en que personas como él, que creían en que las cosas se podían hacer bien. No lo conozco, nunca he hablado con él, creo, quizá. ¿Alguna vez? Yo creo que una vez. Creo que una vez. Sí. Ya no me acuerdo si me recibió, pero esta idea de que podían finalmente romper, tú dices que no es una máquina. Yo digo la palabra cultura, modo de hacer las cosas. Ahí sí. Ahí comparto contigo. Ahí comparto contigo. Lo que pasa es que qué bueno. Voy a poder. Es que creo que es distinto. No, es que creo comenzar feliz la semana. No es un mecanismo, es una cultura. Bueno, pero es que todo se va permeando, porque finalmente las mismas personas reciben las denuncias, y si esas personas tienen ese modo de hacer las cosas, se va replicando y se va instalando y se va enquilosando, ¿verdad? Y personas como Hans Kast, que las propias víctimas reconocen que eran empáticos, que escuchaban, que pedían perdón, al final no empujaban más allá. Y eso ha hecho que las cosas hayan durado tanto tiempo. Por supuesto, y ojalá les hubieran hecho caso. 8 de la mañana con 16 minutos. Y tomamos contacto con Brasil, donde está Fernando Fuentes, enviado especial del diario La Tercera. Fernando, hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien. Oye, ayer hablaba con un amigo mío brasilero, con quien no hablaba hacía bastante tiempo. Entonces me contesta un WhatsApp muy directo. Hola, Nicolás, esto es una vergüenza nacional. Un militar loco contra un izquierdista ladrón. Y yo le pregunto, ¿y entre el loco y el ladrón quién crees que gana? El loco, y voto por él. Sí, eso en realidad es un comentario que se repite mucho. Bueno, acá en Buenos Aires, en Sao Paulo, por las magnitudes de la ciudad, lo más fácil es moverse en Uber. Entonces lo lógico, converso siempre con los choferes, y prácticamente todos decían que votaban por Bolsonaro, y es precisamente por el tema, sobre todo, de la inseguridad. Ellos creen que por ser un militar, un ex capitán, él tiene una solución más a mano sobre eso, y es básicamente ese tema, junto con el tema de la crisis económica y la corrupción, la operación Lavallato, lo que más ellos citan como las razones para darle oportunidad a alguien nuevo, que en este caso sería Bolsonaro. Las elecciones, estamos conversando con Fernando Fuentes, su editor internacional, su editor de Mundo de La Tercera. Por descontado que en 2 semanas Bolsonaro es presidente de Brasil, o sea, ¿hay algún analista allá que hoy sumando, no sé si todavía hay algún margen de gente que pueda ir a votar, o ya la participación es muy alta, o se da por descontado y los mercados también están... tengo entendido yo, conversando con gente que está en temas más financieros, todo el mundo como de los mercados está súper contento con que sea Bolsonaro, además. O sea, de hecho el mercado ya lo venía manifestando desde la semana pasada, o sea, el alza de la bolsa, la apreciación del real, como que coincidían justamente con las encuestas que cada día mostrando que Bolsonaro subía, de alguna manera el mercado ya se había jugado. Ahora, bueno, ya está escrutado el 99%, ya no hay más vuelta. Bolsonaro tiene el 46%, Haddad el 29%,
y aparentemente los números no darían, aparentemente. Sí, es que me refería a si había algún porcentaje de abstención, eso no lo logramos. No, sí, la abstención fue altísima, fue del 20,3%. Ya. Que es la más alta desde el 98. Es un país con voto obligatorio. Claro, y con multas si no vas a votar. Y eso podría lograr que hubiese... Es difícil que los otros tres candidatos se unan, y además es difícil ir contra la historia, o sea, desde 1980 que tienen segunda vuelta, nunca se ha dado vuelta, valga la redundancia, el resultado. O sea, siempre que sale primero gana en la segunda vuelta también. Claro, lo que pasa es que esta elección es bien inédita en el fondo, porque de partida quebró lo que era la tradición acá, que siempre estaba el PSDB, el Partido Socialdemócrata, siempre estaba en segunda vuelta, y ahora no está. De hecho, el candidato Alckmin sacó una votación bastante inferior a la histórica del partido, un 4,7%. Claro. Entonces eso es como la línea de Cardoso, ¿verdad? Para que la gente lo identifique un poco. Sí, entonces esto hace el análisis bastante difícil en cuanto a poder comparar con lo que pasó. Y bueno, anoche de alguna manera los dos candidatos tiraron líneas hacia dónde van a apuntar la estrategia en segunda vuelta. O sea, ambos elogiaron sobre todo a los candidatos de centro, principalmente a Ciro Gómez, que fue el tercero en disputa con un 12,4%. Pero Ciro ya dejó claro que él, por lo menos por Bolsonaro, él no. Pero tampoco fue directo en darle el apoyo a Haddad. Y de los otros candidatos en juego, uno que fue sorpresa para mí, que fue Joao Moedo, que es un empresario, que es un partido que se llama Nuevo. Él sacó el 2,5% y él ya dejó claro que él tiene más preferencias por Bolsonaro. Y la Marina Silva, la líder ecologista, que esta era su tercera elección y que en realidad fue un fiasco, sacó apenas el 1%, ella ya dijo que siempre va a ser oposición, entonces tampoco aparentemente ninguno de los dos candidatos podría contar con sus votos. Pero si uno suma, la tiene un poco más fácil Bolsonaro, diría yo. Fernando Fuentes, ¿cómo estás? Buenos días, Matías del Río te habla. Hola, ¿qué tal, Matías? Claro, hoy día el análisis así inmediato surge a que este triunfo de Bolsonaro en primera vuelta, y muy probablemente que se convierta en el presidente de Brasil, obedezca al que se vayan todos, obedezca al vacío de poder de los partidos tradicionales, pero no podemos olvidar que si no hay un fallo hace 2-3 semanas, quien supuestamente iba a dar la pelea era Lula, que es el epítome de los partidos tradicionales o de la política tradicional, un líder que ya ha sido presidente. Por lo tanto, a mí no me calza el análisis lineal rápido que Bolsonaro es igual a no más política. Sencillamente, en la institucionalidad jurídica, o más bien un fallo judicial, impidió que uno de los líderes de la política no estuviera quizás hoy como triunfador. Entonces, aquí hay un electorado difícil de leer más bien. Sí, de hecho es la pregunta que se asentó. O sea, hasta el fallo judicial de la justicia electoral que dejó fuera Lula marcaba 39 puntos. Y en el fondo Haddad sacó 29, 10 puntos menos. ¿Qué pasó en esas semanas? Bueno, básicamente muchos apuntan acá al tema de, sobre todo el carisma de Haddad. Sí. No es una persona muy cercana, incluso algunos hablan que traicionó las bases del PT. Entonces, por ahí puede haber una explicación. Ahora, el tema también es que el PT perdió mucha votación, o sea, sí. Pudo pasar a segunda vuelta básicamente porque retuvo lo que es el bastión del partido, que es el Nordeste. Pero si uno mira hoy el mapa comparado con la elección anterior, Bolsonaro arrasó, o sea, literalmente arrasó, y de hecho en las cúpulas del PT ya se habla de masacre. O sea, esta elección fue muy, muy distinta y muy difícil para el PT. Ahora, lo que pasa es que hay algunas cosas que eran, algunas tesis que uno escuchaba en Brasil y que eran muy contestadas por los teóricos expertos en Brasil. A mí me tocó ver, creo que alguna vez lo comentamos, no sé, creo que alguna vez lo comentamos en el diario, el tema de la diferencia entre el analista político y el analista económico. Los analistas económicos sostenían que en los centros urbanos grandes Bolsonaro arrasaba y que lo único que le podía quedar era parte del nordeste y la parte más pobre del nordeste a Haddad.
pero que en los centros urbanos más informados arrasaba. Y que de hecho había eventual voto Lula, que se iba en los centros urbanos a Bolsonaro porque no confiaban en Haddad y porque pensaban que Haddad sí era corrupto y Lula no, lo que es bastante curioso. O sea, en ese sentido la construcción de tesis hoy día se hace muy compleja y parece que esta vez los analistas económicos le ganaron a los políticos, a pesar de que en Brasil no hay mucha diferencia entre unos y otros. Sí, pero estaba viendo ahora los últimos análisis muestran que efectivamente Bolsonaro arrasó en las grandes ciudades, el PT se impuso en las ciudades más pequeñas, efectivamente, y a nivel de estados, Bolsonaro ganó en 17, o sea, son 16 estados más el Distrito Federal, y el PT en 9, y Ciro Gómez, el candidato de centro izquierda del PT, él solamente se quedó con el Ceará, que es su bastión electoral. A mí una lista, alguien que sigue el mercado me ha dicho, mira, fíjate muy bien en la votación que obtenga Dilma. Dilma difícilmente va a ser electa senadora. Y eso es una demostración de que finalmente hay un castigo brutal, porque Dilma nadie la consideraba ni siquiera corrupta, y de hecho en términos populares fue considerada bastante víctima, y no consigue ni el 15% de los votos, o sea, y no es electa senadora. Sí, ella de hecho salió cuarta, pero también ahí hay un hecho que destacar. Hasta por lo menos el sábado la encuesta la daban como elegida. Claro. ¿Qué pasó en esas 24 horas? No se sabe. Pero no solamente fue ella, también hay otros históricos del PT que se perdieron. Está el caso de Limber Farías, que era senador en Río, se perdió. Lo mismo que Eduardo Suplicy acá en Sao Paulo también se perdió. Perdieron también al gobernador Pimentel en Minas Gerais. Entonces fue un golpe fuerte para el PT. Otra cosa hubiese sido ver a Lula compitiendo con Bolsonaro. Ahí sí que hemos visto las políticas antiguas o el político clásico y el actual. Ahora vamos a ver hacia dónde tiende cada uno de los candidatos, Haddad y Bolsonaro, en esta segunda vuelta, si moderan, si extreman su estrategia de segunda vuelta. El 28 de octubre se decide la presidencia de Brasil. Así es. Fernando, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Duna con nosotros. No, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao, buenos días. Chao. 8 de la mañana con 26 minutos. Vieron que, no sé si solamente para poner, estoy tratando de abrir a ver si se alcanza. ¿Qué pasa? Si acaso leerle, en el diario La Razón de Bolivia, a ver si tú tienes aquí está, el diario La Razón de Bolivia trae como titular hoy día un intento de arremetida de Bolivia, de Evo Morales, de ir de pedir, recusar y revisar el fallo, o el informe, como quieran ustedes. Que lo curioso, el informe de la Haya, que lo curioso es que hasta donde informe, uno... no, por eso, el informe, hay que aclarar. Porque lo que él no considera o no comparte sencillamente es que este fue un fallo que no tiene apelación. Hay unos recursos de muy escaso uso, y que hay que comprobar la posibilidad de utilizarlos. Claro, unas posibilidades que la verdad no parecen muy plausibles. Pero en todo caso, solamente ponen lo que Bolivia ya decide ir. Evo Morales anuncia que decide ir a buscar una fórmula de anular y de revisar el voto o el fallo de la Corte de Justicia Internacional la semana pasada. Solamente quería consignarlo porque me parece que es el titular de hoy. Como dato anecdótico, ayer me pegué una maratón de YouTube viendo... Hay un sitio de YouTube, uno de estos canales de YouTube que se llama algo así como Prensa Boliviana, una cosa por el estilo. Y tenían prácticamente a todos los opinólogos bolivianos, los compactos de los programas de radio que siguieron a la entrega del fallo. Notable. Y después vi una serie de notas en las cuales, claramente muy oficialistas, en las cuales se anunciaba la crisis terminal de la economía chilena, producto que Bolivia iba a dejar de usar el Puerto de Arica. No, en serio. O sea, es que son esas cosas que uno cree que no pasan, pero cuando ves la nota ahí y ves cómo finalmente saliendo por atrás, por Puerto Bush, que eso al delta del río Paraná, digamos, es donde finalmente está el futuro de la economía. Y bueno, lo sentimos por Chile, no va a poder seguir desarrollándose, va a entrar en un problema, salvo un empresario que entrevistaban que decía todo lo contrario.
Oye, les quiero agregar un tema que salió hoy, que es un nuevo informe de cambio climático de Naciones Unidas, se dio a conocer en Corea del Sur. Y del mismo, se encargó a propósito del Acuerdo de París del año 2015 y participan 40 países, 90 científicos y resulta que actualiza los efectos, cuándo vamos a sentir los efectos más catastróficos del cambio climático. Y resulta que se están adelantando para el 2040, porque dicen que al actual nivel de gases de efecto invernadero, o sea, el que tenemos hoy, siendo como realista, al 2040 la temperatura de la atmósfera va a haber subido 1,5 grados, ¿ya? 1,5 grados, ¿ya? Antes se pensaba que si uno llegaba a 2 grados, los efectos eran catastróficos. Y ahora con la actualización dicen, no tenemos que llegar a 2 grados, con 1,5, y eso sucede en el 2040. O sea, la gran mayoría de nosotros vamos a estar todos vivos cuando uno dice, no, va a ser para mis bisnietos, digamos, los efectos de, todo lo que sabemos, sequía, eventos climáticos muy intensos, todo lo que hemos visto desarrollarse, pero a una escala ya planetaria y con los efectos que ciudades que se inundan, problemas con las cadenas alimenticias, todo eso. Bueno, ahora, nos toca realmente ahora para el año 2040. Y hace todo un análisis, el reporte de Naciones Unidas, sobre las acciones que habría que tomar. Y la verdad es que son prácticamente imposibles, porque ya puede ser tarde, ¿no? Es como el curso del Titanic frente al iceberg. Bastante. O sea, no, porque dice, por ejemplo, la verdad es que la única manera para que tú controles que se emita menos dióxido de carbono, tendrías que poner unos impuestos, pero leoninos, ya, a las emisiones. Y eso políticamente es inviable. ¿Ya? Entonces, hacen todo el análisis de cuánto costaría, pero también las dificultades de que, siendo realista, de que eso pudiese aplicarse. Dice que debieran haber impuestos de $27,000 por tonelada para las emisiones de dióxido de carbono de aquí al 2100, y que la verdad es que eso es prácticamente imposible desde el punto de vista político para Estados Unidos o para China. A propósito del cambio climático, esta mañana se supo que la Academia Sueca entregó el Premio Nobel de Economía a Williams Nordhaus y Paul Romer. ¿A Romer? Paul Romer, que es el que sabemos que tuvo este lío con Romer fue el Banco Mundial. ¿Pero es el mismo? Sí, el mismo, exactamente el mismo. Por sus aportes a la integración del cambio climático y la innovación tecnológica en estudios macroeconómicos, dice la Academia Sueca que han diseñado métodos para abordar algunos de los problemas más fundamentales en nuestra época, que son el crecimiento sostenible de la economía global y el bienestar de la población mundial. Acuérdense que Paul Romer fue despedido del Banco Mundial por un papelón que tuvo, por un entredicho que tuvo, por un informe. ¿Te acuerdas tú de ese caso de Paul Romer? Que era visto como un tipo intratable, como un tipo que había llegado como economista jefe del Banco Mundial en su momento, que nadie dudó nunca de su genialidad, pero también dudaban mucho de su capacidad, de su inteligencia emocional, porque trataba a todo el resto como si fuesen una manga de animales, de brutos, de estúpidos. Fue a fines de enero que salió. Sí, pues fue recién el papelón. Exactamente, sí, claro. Ese lío, ese escándalo de Paul Romer, que fue recién, que eso es lo que decían, cómo un tipo tan inteligente es tan bestia para tratar a la gente que está en su entorno, cómo un tipo tan despreciativo, cómo se manda un papelón como el que se manda, que lo sacan del Banco Mundial. Sin embargo, 6 meses después, por otras razones, le dan el premio Nobel junto a Nordhaus, a quien yo no conocía, nunca había escuchado, para ser franco, pero a Romer sí, porque estuvo en la noticia de manera muy intensa. No, por eso, no por otro. No, pero se decía en su momento que era un tipo absolutamente un fuera de serie desde muy, muy joven, o sea, que siempre destacó como ser el top. Claro, y el problema fue que criticó el índice Doing Business y en relación a lo que se decía respecto de Chile. Claro, por eso lo conocimos tanto nosotros, por ese supuesto papelón que hizo, que después hubo que pedir disculpas. El Banco Mundial, ¿te acuerdas que pidió disculpas sobre lo que había hecho de Romer? Y lo echaron. Pero se ganaron el premio Nobel por su aporte en el crecimiento sostenible, justamente con el cambio climático. Es uno de los temas de investigación de estos economistas.
Vayas a donde vayas tu próximo fin de semana, aprovecha las tarifas súper rebajadas de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Incluye IVA, cargo de aeropuerto y kilometraje libre. Además, acumulas millas LATAM Pass. Reserva ya en hertz.cl. Porque construir ciudades pensando en el bienestar de todos merece ser reconocido. Postula tus proyectos inmobiliarios al Premio Aporte Urbano PAU 2018. Postula en premioaporteurbano.cl. Completa el tope de tu APB antes del 31 de diciembre y obtén importantes beneficios tributarios. Ahorra en AFP Habitat. 15 años número 1 en rentabilidad en todos los fondos. Para ganar la pelea contra el cáncer hay que prevenir. Por eso Clínica Alemana ofrece durante octubre un 40% de descuento en su programa de detección precoz de cáncer de mama. Infórmate más en alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana. Paga con tus tarjetas Scotiabank y obtén todos los días un beneficio distinto. Lunes en cafeterías, martes en farmacias, miércoles en supermercados, jueves en restaurantes de Restaurando, viernes de benzina y sábados y domingos en cines. Conoce más en scotiaclub.cl. Contrata fibra Movistar Empresa de 200 megas y tiene una oficina más conectada. Mejor internet, más negocios. Obténlo por 25.990 pesos mensuales. Exclusivo, contratando online en movistar.cl empresas. Movistar, elige todo. Porque construir ciudades pensando en el bienestar de todos merece ser reconocido. La Cámara Chilena de la Construcción, junto a la Asociación de Oficinas de Arquitectos, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, el Colegio de Arquitectos de Chile y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, organizan el Premio Aporte Urbano PAU 2018, un premio que busca destacar los proyectos que impactan positivamente en el entorno urbano. Bases y postulaciones en premioaporteurbano.cl. Postula antes del 28 de octubre de 2018. En AFP Habitat, nuestro compromiso es trabajar para entregar siempre un mejor futuro a nuestros clientes. Por eso, te invitamos a completar el tope de tu ahorro en APB hasta el 31 de diciembre y así puedas obtener importantes beneficios tributarios. AFP Habitat, 15 años número 1 en rentabilidad en todos los fondos. En cada etapa de tu vida, hemos sido y somos tu mejor decisión. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Oye, Javi, estuvo rico el café. Ay, sí, hace rato que no conversábamos. Oye, yo te invito. No, yo te invito. Con mi tarjeta de débito Scotiabank tengo un 20% de descuento en cafetería todos los lunes de octubre. ¿Me trae la cuenta, por favor? Porque cuando usas tus tarjetas Scotiabank todos los días tienes un beneficio distinto. Más información en scotiaclub.cl e infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile. Cero papel, cero problemas. Celular nuevo, next. Casa inteligente, next. Último dron, next. ¿Un Volvo 2019? Obvio que sí. Innovation Now. Vive el 2019. Hoy. Encuéntralos todos en nuestra red de concesionarios y en volvocars.cl. Volvo. Innovation made by Sweden. Consorcio, con todo. Confianza. ¡Contentos! Contigo. Conectados. Conforme. ¡Con alegría! Con amor. ¡Con asesoría! ¡Con todo! En Consorcio tenemos lo que necesitas para que disfrutes tu vida con todo. Por eso estamos contigo con seguros, con previsión, con ahorro, con todo lo que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce eCert Chile, firma de facturación electrónica, contratación remota de biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contacta al 2360-7175 o ingresa en www.e-certchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago.
Saber que se está trabajando de la mejor manera, con compromiso y profesionalismo para sus clientes, es lo que llena de orgullo a la Reinvial Asset Management, quienes han sido escogidos como mejor gestora de fondos balanceados 2018 por el Mercurio Inversiones. Conoce más en lareinvial.com. Llegaron los Blue Days by Volvo. Aprovecha este 8, 9 y 10 de octubre para llevar tu próximo Volvo con permiso de circulación gratis. No esperes más para disfrutar del diseño escandinavo y vivir la experiencia de un Volvo 2019. Volvo Innovation Made by Sweden. Vive en una casa única con una arquitectura superior, entradas impactantes, un look único. En Piedra Roja, Alcura estableció un nuevo estándar. Conoce más en socobesa.cl/Alcura. Y haz cotidiano lo extraordinario. Socobesa, todo es diseño. Aprovecha el Cyber Monday Consorcio 2018 porque contratando tu seguro de auto te puedes llevar una gift card de 100.000 pesos de regalo. Visita cyber.consorcio.cl. Sorpréndete con todas las ofertas que tiene para ti. No te lo pierdas. Es solo hasta este miércoles 10 de octubre. Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Antes de ir a nuestro entrevistado, el IPC del mes de septiembre registró una variación mensual de un 0,3%. El mercado apostaba en torno a 0,4-0,5%. Y como era esperarse por ser septiembre, destacaron los aumentos de transporte, vivienda y servicios básicos y alimentos y bebidas no alcohólicas. 8 de la mañana con 39 minutos. Don Francisco Javier Cuadra, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Hola, Francisco. Francisco Javier Cuadra no necesita probablemente mayores presentaciones, pero es abogado, analista político, asesor de importantes figuras políticas latinoamericanas. Además fue ministro de Pinochet, fue rector universitario y probablemente en términos de intentar cerrar, entre comillas, un círculo con la discusión la discusión sobre el 5 de octubre, la voz de Cuadra sin duda que es una voz autorizada. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. A ver, se ha acusado mucho de revisionismo histórico y es muy curioso y de reescribir la historia. Se ha acusado al presidente Piñera de reescribir la historia. Y ha aparecido tímidamente un grupo de gente que dice, oye, mal que mal, con el 43% merecemos respeto, y por otro, una discusión que se plantea de hecho por un par de columnistas, en términos de que finalmente quien votó por la opción sí no estaba votando por un cronograma, sino que estaba votando por la prolongación de la dictadura. ¿Dónde se para alguien como tú, que fuiste ministro, que has estado en análisis político y que has tenido una serie de evoluciones en esa materia? Yo he leído prácticamente todo lo que se ha publicado en estos días, y tengo la impresión que hay una especie como de revival. Todos quieren ser padres del no. Y de lo que se ha escrito, quizás lo que más me ha parecido interesante es el texto de Tironi y el texto de Mansuy, Castillo y Alvarado en el Mercurio, porque van un poco más al fondo de las cosas, en el entendido que yo, como actor político de esa época, conozco mucho más de lo que se ha publicado, y por lo tanto tengo una visión que es diferente. En la planificación política del 85 que hicimos Jean Pinochet y yo en Bucalemu, y que es la antesala del cambio de gabinete del 12 de febrero del 85, en que entra García Interior y Vigi a Hacienda, con un plan político que desarrollamos Jean Pinochet y yo y lo llevamos adelante y lo mantuvimos hasta el último momento, estaba consultada evidentemente la sucesión presidencial conforme a lo que estaba en la Constitución, el plebiscito presidencial. El presidente tenía en ese momento la idea de la fórmula plebiscito Pinochet, pero en el trabajo de análisis llegamos a la conclusión de que había que estar abierto a otras posibilidades. Esa posibilidad se discutió a fines del año 86 y era la posibilidad de pasar a elección directa. No porque se nos hubiera ocurrido a nosotros, sino que porque en ese momento en las transiciones paralelas, y particularmente en la del Brasil, el tema de las directas ya estaba absolutamente en línea, en moda. Por lo tanto, era un mecanismo con el cual nosotros podíamos mejorar la opción electoral sin quedarnos en lo que a mí me parecía la más restrictiva de todo y que nos llevaba inevitablemente al fracaso, como me contaba en la estadística mensual que nosotros preparábamos, en que la fórmula plebiscito Pinochet siempre iba a perder, y siempre perdió. Eso yo siempre se lo dije a Jean Pinochet, y nunca me creyó, tanto que cuando ya se decide finalmente por la fórmula esa, yo tengo que salir de gabinete. ¿Por esa razón? Por esa razón. Perdón, un momento. Tú le mostrabas a Pinochet los estudios mensuales de que se iba a perder el plebiscito y Pinochet quería ir igual, o decía él que o y no el le creía grupo más de personas que lo acompañaron en la campaña,
que, digámoslo con sinceridad, es el nuevo gabinete, compuesto en lo político por el ministro Fernández, el ministro Poblete, y un gran ideólogo de esa fórmula que fue Sergio Melnik. Ellos lo llevaron inevitablemente a la derrota. Y yo tengo el placer intelectual de habérselo dicho en su cara a Jean Pinochet siempre, nunca algo contrario. Es más, él en junio del 88 me llamó a Roma para decirme que el plebiscito iba a ser el 5 de octubre, finalmente, y que me pedía que lo acompañara en la campaña. Vine. Con un cierto sacrificio familiar incluso, porque mi mujer estaba en aquella época esperando a la Mercedita, que nació en Roma, el 23 de septiembre. Tuve que organizar todo lo del parto sin estar presente en Roma. Vine. Lo primero que hizo fue mostrarme la encuesta. Le dije, presidente, las encuestas dicen que va a perder, pero ¿cómo si me dicen que va a ganar? Había una cuestión muy simple, después entiendo, por lo que me explicaron alguna gente de la presidencia, que había algunos analistas que le sumaban al sí el 4,5% de márgenes de error estadístico y se lo restaban al no. Y con eso, naturalmente, el sí siempre iba a ganar. Ese fue el error político enorme. Y eso explica que no haya habido plan B. Yo esto se lo hice presente. ¿Votaste que sí? No, yo no voté. Ah, no viniste. Yo estaba en Roma. ¿Hubieras votado que sí? No, porque... ¿O hubieras votado que no, considerando que en este diseño significaba que si ganaba Pinochet iba a estar 8, 7 años más? Si yo hubiera estado en Chile, voto que sí. Aunque significara que Pinochet iba a estar... Claro, porque la gente vota así. 500.000 años más. No, 500.000 años más. Era no. como 8, ¿no? Hasta el 8. 97. No, pero es que el tema de fondo era otro. Si en ese momento la realidad era que él no iba a ganar. Yo esto se lo dije a Jean Pinochet a fines de agosto del 88, cuando ya estuvo declarada la candidatura, en un té que a mí me sorprendió porque me convidó a tomar té un día sábado. Yo supuse que iba a estar todo el equipo de campaña y estábamos los dos solos. Y fue un té que comenzó a las 5 de la tarde en punto y terminó a las 9 de la noche. ¿Qué día fue? Un día sábado, debe haber sido el último sábado del mes de agosto del 88. Recién estaba lanzada la candidatura. Él me había pedido que yo lo acompañara en la campaña, a campañar. Yo le dije, presidente, vamos a perder. Y lo que tiene que usted preparar es que lo que haría usted. O sea, primero cumplir la Constitución, reconocer los resultados, cumplir la Constitución, etc. Me dijo, es que todos me dicen que voy a ganar. Presidente, no le están diciendo la verdad, va a perder. Síntesis, él habló con el equipo político. El equipo político le pidió que diera instrucciones de devolverme a Roma. Para ello hicieron una etapa previa, que conversara yo con el general Sinclair, que en ese momento estaba en el equipo campaña. Sinclair me dijo que estaba loco, que era imposible que el sí perdiera, que todo el análisis que ellos habían hecho es que iba a ganar. Y que los locos son ustedes, van a perder y veamos qué es lo que pasa el 5 de octubre de la noche. Recibí la instrucción del presidente de volver a Roma, lo hice en menos de 12 horas y pedí una audiencia al término de su siesta de un día lunes. Le dije, presidente, recibí su instrucción, mire, me dijo hacer la política, pero yo respeto su idea. Mire, le quiero decir una cosa súper directa, presidente. Antes de venir hablé con el cardenal secretario de Estado en Roma y la Santa Sede tiene inquietud, como muchos países del mundo, de que usted no va a respetar los resultados. Yo creo que eso no es así, pero esas sensibilidades ajenas no dependen de nosotros. Ellos tienen sus opiniones y nosotros lo que tenemos que hacer es acreditar que esto se va a cumplir. Me autoriza a lo siguiente, que ya lo tengo coordinado con el cardenal Sodano. A las 5 de la mañana del 6 de octubre de Roma, que son las 11 de la noche del 5 de octubre en Santiago, por favor autoríceme para entregarle formalmente los resultados del plebiscito al cardenal secretario de Estado para que se los entregue al Papa antes de que el Papa lea la información de prensa de la Secretaría de Estado. Vale decir, el Papa se levanta, hace su misa, y cuando ha terminado de decir su misa, el Papa recibe los resultados. ¿En qué términos? Primero, estos son los resultados, Jean Pinochet perdió, Jean Pinochet reconoce los resultados, y en tercer lugar, Jean Pinochet se compromete a cumplir la Constitución política tal cual está escrita, vale decir, elecciones presidenciales y parlamentarias en diciembre del año 89. Me dijo, ¿tan seguro está que vamos a perder? El presidente absolutamente seguro. Y le quiero decir otra cosa. Los mismos que le dicen hoy día que va a ganar, en 40 días más van a estar llorando en la moneda y no van a saber darle explicación. ¿Y qué dijo? Lo autorizó. ¿Sí? ¿Y ocurrió eso? Ocurrió. O sea, usted tuvo resultados antes que nosotros en Chile. Es decir, yo tuve los resultados a las 7 de la tarde hora de Chile del día 5
octubre. 5 de octubre, vale decir 1 de la mañana 1 de la mañana de Roma, ya era 6. Y entre la 1 de la mañana de Roma y las 5 de la mañana, vale decir 11 de la noche de Chile, tuve los resultados de parte del subsecretario de Interior Alberto Cardemil y de los oficiales de la Secretaría General de la Presidencia, todos oficiales. O sea, cuando nosotros estábamos viendo el Correcamino, el Papa lo sabía. El Papa ya lo sabía. Momento. Cuando Cardemil leyó el primer informe, ¿él tenía otros? No, yo entiendo que lo que hizo es lo que muchas veces se hacía antes, que se leían los resultados más cómodos. O sea, Cardemil, ¿a usted le consta entonces que Cardemil nos mintió? Cosa que... No estoy diciendo eso, no, Matías. Hay un matiz que es súper importante. En los primeros cómputos, siempre en el sistema antiguo se entregaban lo que eran más cómodos. Las mesas más favorables. Evidente. Sí, pero a mí me interesa. A ver, yo creo que hay un dato y es que usted supo antes que todos los chilenos y todo el mundo. No, y si era aquí, usted. No, perdón, aquí, Nicolás, había muchos chilenos que ya sabían. Por eso. Y si quienes de verdad informaron a General Pinochet cuál era el resultado real fueron los oficiales de Ejército de la Secretaría General de la Presidencia, que fueron los primeros en decirle la verdad a él. ¿A qué hora? Había los números. Yo entiendo que entre las 7 y las 8 de la noche. De acuerdo. Lo que no me dejaste terminar. Lo que yo quería decir es que, dado que lo sabías tú, sin duda que lo sabía mucha más gente que yo llegar. O sea, pero, a ver, dos consideraciones. Quiero quedarme en ese momento porque quiero volver a lo anterior. ¿Por qué se produce entonces este delay hasta las 11 de la noche? Porque el equipo político, no respetarlo? Porque el equipo político Fernández Poblete tenía otra impresión de lo que iba a ser el resultado y se empezaron a dar cuenta ahí, grandes estrategas y tácticos, de que la verdad era otra, la que se les había dicho siempre. De acuerdo, pero la idea fue entonces, ¿por qué no asumir rápidamente la derrota? O sea, yo supongo que sufrieron una especie de ataraxia, no sabían qué hacer. Pero, ¿y pensaron hacer otra cosa? No tengo idea porque no lo he conversado nunca con ellos. Creo que cualquier otra cosa hubiera sido completamente inviable, de una insensatez absoluta. No hay política, no hay cosa en la vida que se pueda hacer sino basada en la verdad. El punto es darse cuenta de cuál es la verdad, tratar de entenderla completamente y actuar en correspondencia. Pero esa citación a la Junta en la cual eventualmente se plantea desconocer los resultados, ¿tú crees que existe? Yo no sé si es exactamente ese el punto que se planteó a la Junta. Es el discurso de Fernández en que el 43 se gana y en que Jean Mattei pide la botella de champán. Claro. Pero que no. Yo sinceramente creo que ellos estaban choqueados, estaban humanamente choqueados ante lo que era un fracaso evidente de la formulación de una política completamente insensata, sin fundamentos reales. Bastaba que hubieran visto las estadísticas sostenidas que yo, por ejemplo, manejaba, no yo, sino que como secretario general de gobierno, hecha en base a los mejores trabajos de campo, a los mejores diseños muestrales de estadística política. Era la misma encuesta de la Universidad de Chile en materia económica. No quisieron ver la realidad y cuando se enfrentaron a la realidad de la derrota, dudaron. Estamos conversando con Francisco Javier Cuadra, ex ministro de Estado, narrando los antecedentes del 5 de octubre del 88. Consuelo. Bueno, dijiste que la política tiene que ir de frente y con la verdad. Quizás algunas personas que hayan escuchado eso hayan dicho... O sea, fuiste vocero entre el 84 y el 87. No era una época donde todo se manejaba con... ¿En qué mentí? No sé si mentiste tú en particular, pero no digo mentí. El gobierno, la época del caso de Goyao, o sea, son periodos complicados en la historia de Chile. El caso de Goyao me tocó manejarlo y el gobierno en ningún momento mintió. El gobierno se atuvo a la verdad que iba en cada momento conociendo. Nosotros, cuando ocurrió el secuestro de los de Goyao, fue un día viernes a las 8 de la mañana, yo estaba viajando a Concepción. A las 9 de la mañana conversé con el ministro de Interior, apenas me bajé del avión. A la 1 de la tarde, el subsecretario de Interior estaba ingresando la solicitud de nombramiento de ministro en visita para investigar ese y otros secuestros que venían ocurriendo desde hacía 6 meses. La Corte de Apelaciones de Santiago no nombró ministro en visita ese día viernes, lo nombró el día lunes, cuando estaban ocurriendo el funeral de los 3 de Goyao. Nosotros siempre actuamos con eso en la verdad. Es más, como no teníamos confianza los ministros políticos de alguna información que nos entregaran los sistemas de seguridad, pedimos a través de la Iglesia un informe especial que viniera de fuente Partido Comunista para decirnos cuál era su atención. Validamos ese informe con nuestras investigaciones y lo entregamos al ministro Cánovas Robles. Y cuando 4 meses después terminó su investigación y nos dio la lista de los oficiales que estaban comprometidos en el tema, desde el general Mendoza para abajo,
miembros de la Junta de Gobierno salieron de servicio. Francisco Javier Cuadra, ¿cómo es posible que tú menciones esa época de los degollados? ¿Qué año fueron los degollados exactamente? 85, marzo, 31 de marzo del 85. Gracias. 85. Tú mismo dices que desconfiabas de los aparatos de seguridad, que tú diste la cara de la verdad cuando al interior reinaba, digamos, un ambiente totalmente distinto. ¿Cómo aguantaste hasta el 88 y cómo defendiste el sí hasta el 87? Porque yo creo que uno puede trabajar en el servicio público ayudando efectivamente al bien común del país. Yo creo que uno sirve mucho más para controlar en momentos de esas características, no tirando piedra en la calle y sí modificando las cosas poco a poco, avanzando. Fíjate que, por ejemplo, a propósito del plebiscito del 5 de octubre, en el plan político de enero del 85 estaba consultado obviamente las leyes políticas. ¿Cuál era la primera ley política que iba a poner en funcionamiento para que las cosas funcionaran bien? La de registro electoral. Sin registro electoral no se sacaba nada. No, pero eso fue a partir de una decisión del Tribunal Constitucional y el voto de Eugenio Valenzuela. O sea, la intención original era hacerlo igual que la consulta, igual que el plebiscito sobre la Constitución del 80, digamos. Fue una prescripción del Tribunal Constitucional el que se hiciera con registros electorales. Pero que eso era obvio y estaba en la Constitución política, y lo que el Tribunal Constitucional hace es declarar lo que está en la Constitución política. Nicolás, el tema lo estudié yo personalmente y te puedo decir que nunca estuvo la otra intención. Lo correcto era hacer el registro electoral como correspondía a la Constitución. Y se tomó todo el tiempo que se tomó para hacer ese trabajo y tener el registro electoral en forma. Esa decisión se toma en enero del 85. Se pone a trabajar los equipos técnicos para que diseñen el registro electoral material como corresponde. Y quien toma la tarea es Juan Ignacio García, que había sido el segundo registro electoral hasta el año 73. Parecía una persona con experiencia. Y que fue por tantos años en los 90 después. Efectivamente. Y cuando Juan Ignacio García nos dice que ya tiene la parte técnica lista, vamos a la legislativa, la Junta lo aprueba y se pone el sistema en funcionamiento. ¿Por qué esto es importante? Por algo que ha dicho Tironi, por algo que han dicho también Mansuy en el texto que han publicado, que es lo que me parece a mí más aterrizado de lo que se ha dicho sobre eso, porque hay otras lecturas que son heroicas y gloriosas y autoensalzatorias sobre el rol de cada uno en el no, digamos, ¿no? Y lo que quiero decir es que durante el año 86, en atención a la coordinación que teníamos con la Nunciatura Apostólica y con el Vaticano, a raíz del problema de la actuación politizada de muchos sacerdotes y obispos, conversando en una oportunidad con el nuncio Sodano, se establecieron una serie de reuniones con representantes de Patricio Aylwin, que a la conversación conmigo, como ministro secretario general del gobierno en Nunciatura, iba Adolfo Saldívar. Y la conversación en línea gruesa era esta: ¿en serio que van a hacer el registro electoral? Obvio. ¿Y qué pasa si nosotros no nos inscribimos? Nos vamos a inscribir nosotros. ¿Y qué pasa si hay elecciones? Vamos a ganar nosotros 99,99. Pero ¿qué pasa si nos inscribimos? ¿Ustedes reconocen los resultados? Obvio. Es más, Adolfo, te digo una cosa. Andrés. Adolfo Saldívar. Andrés, Adolfo era el mensajero de Patricio. Perfecto. Andrés en ese momento estaba en el exilio. En España todavía. Y estaba en la presidencia de la Democracia Cristiana Internacional. Entonces, el punto fue el siguiente. Para mí el argumento fundamental, y que estaba en la planificación de enero del 85, es: la mejor prueba de la solidez del sistema político y económico-social del gobierno militar con todas sus reformas es que pierda y el sistema subsista. Y ahí fue cuando pidió Saldívar la palabra de si el gobierno cumplía los resultados. Y yo mismo se la di en el año 86. Y por eso desde que comienza el registro electoral en febrero del 87, viene la inscripción en grande. Partimos de esta conversación y tú planteas, Francisco Javier Cuadra, que bueno, ahora todos quieren ser padres del no. Sí. ¿Eso incluye al gobierno? Es decir, la voltereta que ha hecho el gobierno me parece divertida porque no tiene fundamento. O sea, yo supongo que una parte importante de la gente que votó por Piñera votó por el sí. Y la gente votó por el sí el 88 conforme a la información que tenía, o que quería tener, o que podía tener, o que le gustaba tener. Yo personalmente, que no estaba de acuerdo con la fórmula plebiscito Pinochet, no estuve en Chile, no pude votar, pero si hubiera estado, hubiera votado, porque le tenía afecto al presidente, simplemente por eso, aunque supiera que venía una complicación política. Gracias a Dios. Y hay un cinismo en las explicaciones de por qué la gente votó que sí, no sé, hemos escuchado en el último tiempo. El Matei, ponte tú, me dijo a mí en una entrevista, yo voté que sí porque no quería que él no arrasara. O aquellos que dicen que votaron que sí porque finalmente también era validar la democracia. Pero mira, ¿cómo lo ves tú? O sea,
a no ser que hayan leído mucho Hegel en el último tiempo y estén jugando a las tesis, antítesis y síntesis, yo no entiendo francamente esta voltereta. La gente actúa en un momento determinado con la información que tiene. Yo, de acuerdo con la información que tengo, el año 88 sabía que no iba a haber ningún desastre, que no iba a haber ningún desmadre ni nada, porque por algo habían las conversaciones con Adolfo Saldívar y él venía de parte de Elwin, por algo estaba preocupado la Santa Sede, actuamos. Es más, por ejemplo, el año 89, durante la visita al Nímina de obispos chilenos, en agosto del 89, la conferencia episcopal transmitió, a través mío, un mensaje al presidente de la República, en que le pedía que resolviera de una manera eficiente la cuestión de derechos humanos, que ellos se iban a oponer a esa legislación, pero que luego la cumplirían. Ese mensaje en Chile no fue oído con la excusa, los asesores de Jean Pinochet, de que si algo así se hacía, Vigil perdía las elecciones. Entonces, ustedes están completamente locos. Vigil no va a ganar nunca las elecciones. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso... A contrario de eso, ¿usted sí piensa que si Pinochet hubiera usado el sistema de directas nada, como en el caso de Brasil, Pinochet podría haber ganado la elección? Mira, la fórmula que yo propuse en noviembre del 86, después del atentado, y viendo el efecto psicológico del atentado en el presidente de la República, fue combinar dos elementos, dos mecanismos, plebiscito o elección directa, y dos candidatos, Pinochet u otro. ¿Y cuál fue el efecto en Pinochet del atentado? Yo te diría que el principal efecto de una persona que es militar, a los 71 años, al que le matan 5 escoltas delante suyo, el primer efecto es la vulnerabilidad. Asumir que es vulnerable. Evidente, pues. Asumir la mortalidad, por ejemplo. Evidente, y que los sistemas de seguridad no funcionaron. Y que no está protegido. Sí, tenemos que ir. Don Francisco Javier, no queda puedo mucho. creerlo. Todo lo que es Sodano, Conferencia Episcopal, la Iglesia Actual, que Francisco Javier es bastante experto en ese tema, nos queda pendiente, pero viene otro programa después. Hagamos una... Yo creo que en eso no se va a llegar. Este tema va a durar, el de los abusos, mientras no se llegue a la verdad, como en todo. Y la verdad es mucho más dura de lo que queríamos, y todavía no ha aflorado. Francisco Javier Cuadra, muchas gracias por estar aquí. Gracias, buena semana. Nosotros nos vamos. Muy buenos días, ya viene Información Privilegiada.